a dar inicio a la clase del miércoles. Vamos a continuar con la descripción del aparato digestivo. Ayer, como ya en la parte final, pues siempre ya es como muy corridito, cuando ya hay mucha bulla ahí en la puerta, entonces repetimos un poquito la parte que vimos al final de la clase de ayer. Hablamos acerca de los preestómagos del rumiante, ¿sí? Rumen, retículo, omáceo y abomazo. Siendo el rumen, retículo y abomazo los preestómagos, y el abomazo el estómago verdadero. Ya hablamos acerca del rumen, que es el compartimento del animal adulto que tiene más capacidad, un 80% o más, ¿verdad? Y hablamos de que el rumen, pues por fuera tiene una serie de surcos que por dentro la mayoría se convierten en pilares o tabiques. Y estos pilares o tabiques por dentro y los surcos por fuera, lo que van a delimitar son unos sacos o bolsas internas dentro del rumen. Tenemos un saco dorsal, un saco ventral, un saco dorsal caudal, un saco dorsal ventral, tenemos un saco craneal, etc. Y los surcos, mencionamos que hay tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Los surcos longitudinales, derecho e izquierdo, que van a ir de craneal a caudal. Van a ver los surcos craneal, que va a dividir cranealmente al rumen, caudal, que divide al rumen caudalmente, y ese caudal tiene un surco coronario dorsal y un surco coronario ventral. Hay un surco que separa cranealmente el rumen del retículo y se llama surco rumino-reticular. Y del lado derecho, el surco accesorio que está en los dos lados, que es paralelo a los surcos longitudinales, pero el lado derecho deja un saquito que se llama ínsula ruminal, ¿sí? Luego hablamos que en el interior del rumen ahí está la mucosa. La mucosa tiene una serie de papilas. Esas papilas pueden ser en forma de alfiler, filiformes, o forma de hoja, que son foliadas. Y estas papilas obedecen su crecimiento a través de la producción de un ácido que se llama ácido propiónico. Lo que sucede es que la microbiota, antes en mi tiempo, hace mucho tiempo, se hablaba de la flora intestinal, la flora bacteriana, pero eso solo serían los microorganismos que tienen las características vegetales, ¿verdad? Pero realmente se determinó que es una microbiota. Y la microbiota, pues es bien fácil de entender, ¿verdad? Micro es que es microscópico, es muy pequeño, y biota es vida. Entonces son una serie de microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, los que están componiendo la microbiota, y estos son los que están en el rumen y que de alguna manera se van a desdoblar y van a aprovechar la celulosa de los vegetales para que come el rumiante. Entonces, al reproducirse esa gran cantidad de bacterias, van a producir tres tipos de ácidos: ácido acético, propiónico y butírico. El propiónico es el que hace la estimulación de las papilas, donde se va a absorber esos gases que son fuente de energía. Pero las bacterias, los protozoos hongos, realmente constituyen de alguna forma la verdadera digestión, o sea, lo que van a aprovechar ellos. Ahora, esas papilas, entonces, en este caso, no son de tipo mecánicas. ¿Se recuerdan que nosotros asociamos las papilas con algo mecánico? En la lengua eran gustativas. Aquí son de absorción. Y el rumen y el retículo, que es el siguiente compartimento, que es craneal y más pequeño, funcionan conjuntamente con movimientos rumino-reticulares, que cuando el animal come su hierba, normalmente pasa al rumen. Si tiene mucho peso, les decía, va a quedar al retículo, y eso es lo que hay algunos problemitas ahí con respecto a cuando hay una peritonitis traumática o una rumino-peritonitis traumática, que es cuando se ensarta algún objeto punzante. ¿Se acuerdan que les decía? El retículo está muy cerca del diafragma y del otro lado del diafragma está el corazón. Bueno, pero normalmente cae al rumen. El rumen con sus movimientos hace que se regurgite, entonces llega otra vez a la boca del animal, empieza a volver a masticarlos, luego lo traga y cae al retículo, ¿ya? Y normalmente eso, y durante ese proceso se conoce como la rumia, por lo que se conocen como rumiantes. Y durante ese proceso se producen gases también que hace que eructe. Cuando no puede eructar el animal por alguna razón, sea mecánica, como una obstrucción, hay obstrucciones, se puede tragar una naranja y se queda trabada en el esófago, si no pasa.
Entonces, ¿cómo va a eructar? ¿Verdad? Entonces, al acumularse ese gas, que es por una obstrucción física, mecánica, se empieza a hinchar, a llenar de gas el rumen y da un timpanismo. Pero también está el timpanismo no mecánico ni físico, sino el metabólico, a través de lo que come el animal que produzca demasiado gas y no hay surfactantes, y entonces empieza a acumularse el gas y no permite, o sea, donde está el cardias, no permite que haya una regurgitación ni un eructo porque ya se cubrió esa parte, ¿verdad? Del nivel. Entonces, esa es la parte que puede producir, pero normalmente es el proceso normal. De ahí mencionamos que el retículo presenta una parte del surco gástrico. ¿Qué es el surco gástrico? ¿Alguien me puede decir qué es el surco gástrico? Estamos repitiéndolo de ahí. Ahorita vamos en buen tiempo, entonces vamos. Yo creo que eso se lleva la leche en los jóvenes. O sea, el conducto, el surco gástrico, va a ser una estructura tubular que se forma por dos labios que se cierran y que va a ir desde el retículo hasta el abomazo. Pero en la parte del retículo se llama surco, la gotera esofágica, ¿sí? Esa gotera esofágica es solo ese trayecto hacia el omazo, ¿sí? Y luego se completa cuando llega del omazo hasta el abomazo. Normalmente se estimula en el ternero durante el amamantamiento, que produce que se formen los dos labios y hacen ese conducto para que la leche pase directamente al abomazo, para que no caigan los preestómagos que no están funcionando todavía y se descomponga la leche, ¿ya? Se ha notado que en animales adultos, cuando se quiere experimentalmente hacer que los labios del surco gástrico se unan con sulfato de cobre y algunas otras sustancias. Ahora, en la unión del retículo con el omazo, que se llama agujero retículo omasal, en la mucosa hay unas estructuras muy características, que son las papilas ungiliformes. Se llaman ungi porque se recuerdan ustedes de la polis unguial cuando hablábamos de huesos. Entonces, esa parte significa uña. Entonces, ungiliforme tiene forma de uña, que se produce, que está cabalmente característica de la mucosa del agujero retículo omasal. El retículo, ¿cómo es su mucosa? Pues tiene una forma de panal, por eso también se le llama panalillo o redecilla, ¿sí? Y es porque tiene esas formas hexagonales como si fuera un panal. Y adentro de cada una tiene diferentes órdenes, que alguna literatura dice que puede tener hasta 8 órdenes, o sea, cada panalitos chiquitos adentro, ¿verdad? En la mucosa. Y en el caso del omazo, pues en el omazo mencionamos que ya es el tercer compartimento de los preestómagos, el tercer preestómago, que queda del lado derecho, es una forma circular y queda dorsal al abomazo. Y se caracteriza, ¿verdad?, porque su mucosa pues va a tener una serie de hojas o láminas, y por eso también recibe el nombre de librillo, porque un libro tiene hojas. Tiene una curvatura mayor que es dorsal y la curvatura menor que es ventral. Y de la curvatura mayor es donde van a salir son los bordes que van a ser fijos, de donde se salen las láminas. Y hacia la curvatura menor va a ser el borde libre de las láminas, ¿sí? Y también presenta una serie de papilas aquí. Y tenemos pues la parte del surco omasal, que va a ser el complemento del surco gástrico, después del surco reticular o gotera, y va a llegar ¿a dónde? Al abomazo, ¿sí? Entonces ya en el animal adulto pues está procesando todo ese alimento y va a ir pasando de compartimento en compartimento hasta llegar al abomazo. ¿Y el abomazo qué es? Pues va a ser prácticamente el estómago verdadero de los rumiantes. En este estómago, anatómicamente, va a quedar también del lado derecho, queda ventral al omazo, o sea, es este que está acá, aquí está el omazo, queda ventral, caudal al retículo, del lado derecho del rumio, ¿sí? Y la mucosa ya es diferente. Esta mucosa es muy similar a la mucosa del estómago de los monogástricos. Ya no se van a ver con las papilas y cosas así tan grotescas como los otros, ¿verdad? Y básicamente, o sea, hay pliegues, vean esos pliegues que parecen a los pliegues mismos
del estómago o de la mucosa del estómago de los monogástricos, ¿verdad? Su coloración tiene un fondo oscuro debido a las glándulas que producen aquí la secreción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso fue la clase de ayer. Ven que no fue mucho. Realmente es sencillo. Y esto es un poquito más fácil de comprender, creo yo, ¿verdad? Por lo menos para mí. Espero que para ustedes también. Hablando de intestinos, entonces ya vimos qué es el sistema digestivo. El sistema digestivo dijimos que es una estructura músculo-membranosa, como un tubo, que inicia en la boca y termina en el ano. Entonces, en teoría, lo que entra tendría que salir, a excepción de, obviamente, de lo que se va a absorber, porque es lo que se va a nutrir al animal, nos nutre nosotros, ¿verdad? Pero de ahí mucho de lo que nos sirve, pues se va a defecar. Entonces es como un tubo, ¿ya? Empezamos en la boca, le seguimos que en la boca iba a salir a la faringe. Después el esófago, que era esa comunicación de la faringe con el estómago, y hablamos del estómago. Entonces ahora vamos a hablar de los intestinos. Los intestinos se dividen para su estudio en dos. Se clasifican como el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado, que va a ser más craneal, o sea, es primero que el intestino grueso. Y se llama así por el lumen, porque normalmente el intestino delgado tiene un lumen más pequeño que el intestino grueso, ¿ya? Y el intestino delgado, sí, para su estudio, bueno, antes de eso vamos a hablar de que pues, en los intestinos cumplen también con las funciones que tiene el aparato digestivo. No con todas, pero con cuáles va a ser la digestión, porque aquí todavía se va a digerir. ¿Por qué? Porque vamos a ver en un momento que ya hablamos que en el estómago verdadero, principalmente en monogástricos, en los que hablamos de los rumiantes, hay una digestión, que es una digestión química, ¿cierto? Pero en la primera porción del intestino delgado, vamos a ver a continuación, que van a desembocar conductos de glándulas accesorias como cuáles, hígado y páncreas. Entonces, el hígado produce bilis. La bilis actúa sobre las grasas saponificándolas. Y esta bilis se produce en los hepatocitos. Ya veremos cuando veamos la glándula accesoria que falta el hígado. Y esos hepatocitos producen la bilis y toda la bilis que se produce la van a llevar a un conducto que se llama un conducto biliar. En los animales que presentan vesícula biliar, pues la vesícula biliar va a servir de un reservorio. Y luego el conducto hepático, como el conducto cístico, que es el de la vesícula biliar, se van a unir y van a formar el colédoco, que es como un conducto hepático común. Y el colédoco desembocará en el intestino delgado, en el duodeno, en la primera porción. Entonces, ahí todavía se va a producir una función de digestión a través de la bilis que va a estar actuando sobre los alimentos. Pero también va a actuar el páncreas, porque la secreción del páncreas va a llegar a través de uno o de dos conductos, dependiendo de especie, vamos a ver, que es el conducto pancreático y el conducto pancreático accesorio. Entonces, lo que se produce en el páncreas va a llegar también al intestino delgado produciendo una acción sobre las enzimas pancreáticas sobre el alimento. Entonces, con eso lo que estoy tratando de decir es que se compone una función de digestión. ¿Sí? Tenemos la absorción. Esta absorción, todos ustedes lo han visto desde secundaria, posiblemente desde primaria, no sé desde cuándo, pero que principalmente en el duodeno van a estar las vellosidades intestinales, a través de las cuales se absorben los nutrientes. Entonces tenemos absorción. También se dan síntesis de vitaminas, principalmente en el intestino grueso, como vitamina K, a veces dice que también vitaminas del complejo B, ¿verdad? Hay fermentación. En el caso del caballo, vamos a ver luego el intestino grueso. Y estamos hablando de intestinos en general. Entonces, la función de fermentación en el caballo se ocurre a nivel del ciego, que es un gran compartimento que tiene el equino. Es como una función, el equino es un mix, por así decirlo, entre un rumiante, no es rumiante, pero en el ciego ocurren cosas similares como que fueran como el rumen, para hacer fermentación, pero tiene un estómago monogástrico, ¿ves? Entonces, cuando lleguen a fisiología, me imagino que se lo explicarán y es muy bonito, ¿verdad? Y tenemos otra que es la eliminación de desechos. Digamos, en esta absorción
que habíamos hablado de intestino delgado, pero también hay una absorción a nivel del intestino grueso, que es la reabsorción de la parte líquida, unos electrolitos. Entonces quiere decir que el sistema digestivo es sumamente eficiente. ¿Por qué? Porque aprovecha de alguna forma lo que estamos comiendo y lo que estamos tomando. ¿Para qué? Para alimentar, para hidratar, para no desperdiciar casi nada. Y eso ocurre en la absorción también en el intestino delgado, en el intestino grueso, para reabsorber líquidos. Por eso aquí miramos tantas cosas, como cuáles. Tenemos, esto es bien bonito, tal vez no es tanto anatomía, estoy hablando un poco de fisiología, pero es porque cuando ustedes lleguen a la parte clínica, sí es importante que conozcan estos procesos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ya hablamos un poquito cuando vimos estómago, de que tenía la parte muscular, había fibras circulares, había fibras en espiral y longitudinales, y mencionamos unos movimientos, ¿se recuerdan? En el intestino también tenemos los movimientos, principalmente los movimientos peristálticos, ¿sí? Estos movimientos lo que hacen es que el alimento o el desecho, dependiendo del lugar, vayan pasando de craneal a caudal. O sea, si nosotros comemos algo, pasa al estómago, después al intestino, pero los movimientos peristálticos hacen que el intestino delgado vaya pasando duodeno, yeyuno, ilion, ciego, colon, recto y vaya para afuera, ¿sí? Entonces, esos movimientos tienen, en cierto modo, una velocidad estimada. ¿Para qué? Para permitir que se absorban las cosas, permitir que se digieran, permitir que se reabsorba, principalmente la parte líquida del intestino grueso y luego se defeque. Si los movimientos intestinales se encuentran aumentados de velocidad por factores patológicos, usted de repente siente que le están crujiendo las tripas, de repente va por ahí, siente un sucoliquito y se asusta porque está lejos de su casa, es porque los movimientos peristálticos se aumentaron por algún factor, sea mecánico o sea infeccioso. Entonces, si se aumentaron, puede ser que no le dé tiempo al organismo a reabsorber la parte líquida. Y entonces, ¿cómo van a ser las heces? Van a ser líquidas. Entonces, se dio una su diarreíta porque se comió su mango por ahí con algo que no era muy bueno. Y de repente tenemos un problemita en el camino. Y es por eso, porque se aumentó, que es una cosa sumamente sencilla, pero es fácil de entender, pero a veces no se comprende. Entonces, habrán muchos otros mecanismos, pero lo que voy es que los movimientos peristálticos tienen un ritmo para que todas estas funciones se lleven a cabo. Si se aceleran esos ritmos, entonces va a haber diarrea, van a haber heces pastosas, no va a haber una buena absorción. Hay perros, hay animales que tienen síndrome de mala absorción. ¿Y qué pasa con esos? Significa que ellos, por alguna razón, a veces dentro de muchas cosas, por cuestiones alérgicas, por cuestiones, etcétera, pueden haber inmunológicas o de reacción de estímulos autoinmunes, puede ser que ellos se irriten y pasen muy rápido. Entonces, como no se absorben, son animales que son muy delgados. ¿Por qué? Porque no se está absorbiendo bien los alimentos. ¿Y qué pasa? Se está haciendo heces muy blandas, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa al contrario? Si los movimientos peristálticos son muy lentos o nulos, ¿qué creen que va a pasar? ¿Ah? Estreñimiento. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con lo que está de adentro? Primero, la absorción va a aumentar, va a disminuir o es igual. Va a aumentar porque tiene más tiempo de estar en el intestino. Y si se está aumentando la absorción del líquido de las heces, ¿qué pasa? ¿Cómo van a ser esas heces? Van a ser muy duras, puras piedras, pueden ser, inclusive hay fecalitos. Feca, heces, litos, piedra. Entonces, van a ser como que fueran piedras, ¿verdad? Y eso ya cuesta sacarlo. Entonces, en esos son procesos que son patológicos, en donde el animal está constipado y no puede. En el gato es muy frecuente, porque el gato es como mucha moho para poder defecar a veces. Y a veces con un poco de pelo y un poco de heces muy duras, ya no defecan. Y se vuelven en obstrucciones con sus propias heces, ¿verdad? En otros animales es diferente. Pero entonces,
Ese es un comentario general para prácticamente lo que está sucediendo aquí en el intestino, tanto delgado como. ¿Verdad? Hay medicinas, póngase, cuando uno hace cirugías de intestino y remueve, lo que vimos ayer lo que vimos algunas cosas que uno encuentra ahí en el intestino, ¿verdad? Tiene que sacar. Entonces, hay un analgésico que se llama tramadol y es muy bueno, pero a veces uno pone tramadol, pero en el caso de cirugías donde quiere que se regularicen los movimientos, no se pone porque produce atonía del intestino, entonces puede producir constipación. Entonces cosas así van viendo uno, ¿verdad? Y de ahí luego, bueno, perdón, aquí nada más en una de las funciones que no es del animal es la palpación rectal. Esta es una función que le damos nosotros, porque en especies como los bovinos y los equinos es tan grande el recto que nosotros podemos introducir nuestra mano en nuestro brazo. Y es lo que se conoce como palpación rectal, ¿sí? Y en la palpación rectal sirve para muchas cosas. Principalmente se ha utilizado para el examen reproductivo de las hembras, pero se puede utilizar para ver cómo están algunos órganos del macho. Póngale en un perro, no voy a meter mi mano, pero sí puedo meter el dedo. Y meto el dedo en el ano. ¿Por qué? Porque hacia cranial y hacia ventral puede tener la próstata. Y a veces problemas de constipación o de estreñimiento en perros puede ser una prostatitis, porque la próstata está en la parte final, la próstata es una glándula accesoria del aparato reproductor del macho, pero cuando empieza a crecer puede ser una hiperplasia benigna, puede ser puede ser un tumor, pero entonces crece y el recto pasa arriba y empieza a presionar. Entonces, por lógica, no permite que pueda defecar normalmente. Entonces es una palpación y se puede sentir, ¿verdad? Entonces, esas son las funciones, esa sería la función que nosotros le damos, no es una función del animal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dividimos el sistema digestivo? Los intestinos. El intestino delgado lo dividimos en duodeno, yeyuno e ilio. Esa es la forma cronológica conforme van pasando los alimentos en ellos. Y el intestino grueso, ciego, colon y recto. Y al final va a ser el ano, ¿sí? Pero esa es la forma muy sencilla de cómo se va a dividir. En el caso del intestino delgado, vean, más o menos estamos hablando que esas son las relaciones que tiene de tamaño, ¿verdad? Entonces, básicamente, 20 veces la longitud del cuerpo, de esta porción del cuerpo. En el caso del equino, 10 veces, en el caso del perro, 15, perdón, del cerdo 15, en el caso del perro 5, más o menos igual a la del gato. Entonces, ¿qué es el intestino delgado? El intestino delgado no es más que la primera porción del intestino en general. Va para su estudio, ya dijimos que se divide en duodeno, yeyuno e ilio, siendo una porción inicial, que es el duodeno, que también se le conoce como la parte fija del intestino delgado. ¿Por qué la parte fija? Porque tiene un medio de unión que lo mantiene bien sujetado y es corto el medio de unión y es el mesoduodeno. Y la segunda, el yeyuno e ilio, que es la segunda y tercera parte del intestino delgado, es un medio de unión muy laxo, o sea, le permite que se aleje, no lo tiene tan sujetado, ¿verdad? Y por eso se llama el bordelino. Normalmente, el medio de unión del intestino en general se conoce como mesenterio, ¿sí? Mesenterio, pero el específico del duodeno es el mesoduodeno. Y esto lo vamos a entender algún día, cuando alguno de ustedes se dedique a la cirugía de perros y gatos, y tengan que exponer los intestinos, se van a recordar de mí, ojalá que de bien, ¿va? Que cuando quieran sacar los intestinos y quieran exponer el duodeno, van a ver que no se puede jalar mucho, no se puede sacar tanto. En cambio, el yeyuno y el ilio, sabe el tripeo, cuando ustedes han visto en alguna cirugía que tienen ahí todo el intestino de fuera, ese es el yeyuno y el ilio, ¿ya? Por esa situación. Porque el mesoduodeno, que es el que está agarrando la primera porción, es cortito y lo tiene bien fijo, por eso se llama porción fija. ¿Ok? Bien. El duodeno entonces es la primera porción del intestino delgado. ¿Dónde inicia? A nivel del píloro. O sea, el píloro es la parte final del estómago, ¿se recuerdan?
Entonces ahí, después del píloro, va a estar prácticamente el duodeno. Y el duodeno, ¿verdad?, se va a relacionar con el hígado, porque vamos a ver que empieza en el lado derecho y del lado derecho está el hígado. Está con el páncreas porque está en la primera porción. Dijimos que el duodeno, el intestino va dando como vueltas, ¿sí? Va dando vueltas así, se llaman flexuras, ¿sí?, de las asas intestinales. Y donde estaba el mesenterio, ¿se recuerdan en el video que vimos el mesenterio ayer? Donde se miraba la irrigación y grasa. En esa primera porción, en esa del mesenterio, está el páncreas. Entonces por eso es que se relaciona con eso. Tiene 4 estructuras básicas. Como es un tubo, tiene una serosa. ¿Por qué es serosa? La capa más externa del duodeno. Dani, Marcela, la capa más externa estamos hablando que se llama serosa. Ahí arriba. ¿Por qué es serosa la parte más externa del duodeno? Cualquiera de los dos. ¿Por qué? ¿Y eso qué te queda? Porque está en una cavidad celómica, ¿verdad? Entonces, sí, y el abdomen es una cavidad celómica, ¿sí? Si estuviera fuera de la cavidad celómica, ¿cómo se llamaría esa capa? ¿Ah? ¿Cómo se llamaría esa capa? No. ¿Por qué no? ¿Cómo se llamaría esa capa? Si estuviera fuera de la cavidad celómica. No, la muscular es otra. Tampoco, es otra capa. Valquiria. Adventicia. Ok. Bien. Y eso se puede hacer adentro. Tenemos una serosa, una muscular. La muscular es la que va a dar esos movimientos que se llaman peristálticos. Tenemos una pequeña capa submucosa. ¿Qué hay en la submucosa, Anderson? Que está ahí despertando. ¿Qué hay en la submucosa? De todos los órganos. ¿Qué dijimos? ¿Ah? Que presenta la irrigación. No. Presenta los vasos sanguíneos o la irrigación. ¿Y qué hay después? La mucosa. En el caso del duodeno, la mucosa es bien importante. ¿Por qué? Porque una de las principales funciones del duodeno es la absorción de nutrientes. Entonces, en la mucosa, más o menos así como este dibujito, hay vellosidades intestinales y dentro de esas hay criptas. Las vellosidades son estas salientes, ¿vean? Y las criptas son estas hondonadas que hay acá, ¿sí?, que es el espacio entre las vellosidades, donde hay una serie de glándulas que producen secreciones. Pero lo importante acá es esto, estas vellosidades, ahí es donde se va a absorber los nutrientes, ¿sí?, principalmente. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una serie de células que están acá, pero lo importante, hay 10 vasos sanguíneos, vean. Estos vasos sanguíneos quiere decir que los nutrientes que vienen de la mucosa en el lumen intestinal van a pasar acá. ¿A dónde? A la sangre. ¿Sí? Y ahí en esa absorción, lo importante es que las células de defensa van a estar aquí sumamente amontonadas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo que comemos no es limpio totalmente. Ustedes no vienen y esterilizan su alimento para comérselo, ¿no? Tampoco así, claro. Tampoco lo vamos a esterilizar a los animales. Entonces hay una serie de bacterias y una serie de un montón de microorganismos que nos vamos a tragar. Entonces, cuando llega acá, las células de defensa hacen que todo lo que se está absorbiendo, y hay un antígeno. Antígeno es el término que se utiliza para todo lo que no es normal, que puede ser cualquier microorganismo, ¿ok? Entonces, las células de defensa van a atacar para prevenir que haya una infección. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad? La velocidad va a ser esa parte saliendo. ¿Y Y las criptas son los espacios entre las velocidades. Gracias. Entonces, yo les platiqué hace un tiempo de un término que se llama translocación bacteriana. ¿Alguien se recuerda, María René? ¿Alguien se recuerda que es una translocación bacteriana? Sí, miren, yo les doy esto porque está aplicado y porque hoy vamos con buen tiempo. Les puedo dar sobre anatomía y nos vamos, ¿verdad? Pero no sé si están muy aburridos. Porque si están muy aburridos, ¿sí? Están muy aburridos. Entonces, si están muy aburridos, le damos sobre aparte, pero yo estoy dando un poquito de esto porque está aplicado. La translocación bacteriana es el paso de bacterias de aquí, del sistema digestivo, lo que estamos de los alimentos, digamos, hacia la sangre. ¿Cuándo se da? Cuando las células de defensa de acá no son suficientes, no han llegado ahí
o hay algún trastorno circulatorio. Entonces, no hay quien defienda y pasa cualquier cosa. Eso se puede dar en un shock. ¿Qué es un shock? ¿Qué es un shock? Colapso. Todo ¿Ah? el sistema. Un shock es un proceso durante el cual hay un trastorno circulatorio, que puede ser traumático, puede ser depresión, etc. Depresión sanguínea, ¿verdad? No de estar deprimido, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, puede haber una hipotensión, quiere decir que baja la presión. Cuando baja la presión, puede ser, se distienden los vasos sanguíneos y entonces hay salida de fluidos al espacio intersticial. Entonces la sangre no corre igual en todos lados. Entonces si aquí no llegó a todos lados, no llegan células de defensa, hay una vasodilatación y empieza a absorberse todo, ¿sí? Y empieza a haber una infección. Por eso es que ante un trauma puede haber un shock séptico. Dice uno, pero si el animal no está enfermo, ¿y cómo es que después del trauma puede haber un shock séptico? O sea, un shock con problemas, con una infección, porque hay un problema de translocación bacteriana. En enfermedades como el parvovirus, o sea, todos han escuchado el parvovirus, ¿sí? El parvovirus en perros, que se da ahora a cualquier edad, antes se daba solo en cachorros, ahora se puede dar hasta en adultos. Lo que el virus coloniza estas vellosidades y las destruye. Y si las destruye, entonces no hay absorción. Y esa destrucción puede durar alrededor de hasta 10 días. Entonces el animal no va a absorber nada en esos 10 días. Y si el animal, solo hablando de que no haya problemas ahí realmente infecciosos, solo con que no absorban se puede morir. Ahora imagínense la patogenicidad del microorganismo, ¿verdad? Bueno, pues dejar el plan, ya dejamos de pajas y vamos a seguir entonces. Vamos a hablar en el duodeno. Dijimos que el hígado y el páncreas, ¿sí?, están cerca del duodeno y sus conductos, tanto del hígado como del páncreas, van a llevar su secreción a la primera porción del duodeno. Entonces vamos a ver cómo desemboca. Digamos, normalmente, vamos a ver diferencias, pero normalmente tenemos una papila duodenal mayor, ¿sí?, y una papila duodenal menor. Quiere decir que en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, su mucosa, van a haber dos aberturas, dos agujeros, dos perforaciones, una grande y una pequeña. La grande es la papila duodenal mayor y la pequeña la papila duodenal menor. ¿Se entiende? Normalmente, ya vamos a ver ahorita específicamente, pero normalmente en la papila duodenal mayor va a desembocar el conducto que viene del hígado. Y en la papila duodenal menor, el del páncreas, normalmente. Pero ahorita vamos a ver realmente cómo es en cada especie. ¿Ok? Entonces vemos. En este caso, aquí estamos poniendo, ya empezamos a ver algunas cosas diferentes. En la mayor, en algunas especies, además del conducto del hígado, también va a haber un conducto del páncreas. O sea que van a desembocar como que tuviera dos agujeritos en la mayor. ¿Sí? Entonces vamos a ver, digamos que está el intestino, esta es la mucosa y esta es la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor, ¿sí? En la mayor, en algunos casos, puede tener dos conductos, ¿sí? Un conducto que viene del hígado y un conducto que viene del páncreas. Y en la papila duodenal menor, la mayoría de veces, viene un conducto que también es del páncreas, que se llama pancreático accesorio. ¿Sí? No, esas son las cosas como se van presentando. Vamos a ir viendo poco a poco porque no todo es así. Pero normalmente sería papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. En la mayor puede haber hepático y pancreático. En la menor, otro del páncreas que se llama pancreático accesorio. ¿Vamos bien hasta ahí? En el caso de los caballos y de los gatos, la papila duodenal mayor tiene en su desembocadura un pliegue bastante grande que le hace llamarse ampolla hepatopancreática.
En equinos y en gatos, entonces, la papila duodenal mayor es como más grande, ¿sí? Como que el borde está como que bastante inflamado, pero no es que esté inflamado, sino que es más grande. Y por eso es que en estas especies, como se da esa forma, entonces se llama ampolla hepatopancreática. ¿Se entiende por qué se llama así en esas especies? ¿En qué especie se llama ampolla hepatopancreática? Gatos y equinos. ¿Por qué? Porque está más grande su desembocadura, ¿verdad? Tiene ese reborde más grande, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿dónde está ubicada las papilas duodenal mayor y menor según especie? En el equino dice que estos son datos, ¿verdad? Más o menos de 12 a 15 centímetros del píloro. Quiere decir entonces que sea como sea, tenemos nosotros más o menos así es el estómago. Aquí está el cardias, aquí está el píloro, aquí está el fondo, se acuerdan del estómago. Entonces aquí empieza el duodeno, ¿de acuerdo? Entonces vean, 12 a 15 centímetros del píloro, digamos que aquí está la unión. Entonces más o menos a los 12 centímetros está ubicado las papilas duodenales mayor y menor, pero dice una enfrente de la otra. En el caso del píloro, digamos que por aquí era, pero es una enfrente de la otra. ¿Sí? En el caso de los cerdos y los perros, más o menos están a 3 o 4 centímetros, o sea, todavía más cerca del píloro. ¿Sí? Y vean cómo se va dando. Digamos, en el caso de cerdos y perros, la papila duodenal 3 a 4 centímetros y la menor 10 a 12, o sea, no va a estar enfrente, sino que va a estar más lejos de la otra. La menor está más lejos, ¿sí? Más o menos. Pero esto no es tanto para que se aprendan, sí va a ser importante que se aprendan las desembocaduras. ¿Dónde están enfrente de la otra? Tal vez no tanto. Pero lo importante de saber que están cerca del píloro es que, imagínense que ustedes tienen una obstrucción en un paciente, ¿sí? Que es cualquier parte del intestino, y que se dañó el intestino, ¿qué hacemos? Retiramos una porción, que es una enterectomía, y después las unimos, una enteroanastomosis. Pero si está en donde desembocan, ahí no podemos hacer mayor cosa, porque entonces ¿dónde van a desembocar? Tendríamos que desbridar el conducto hepático y pancreático y hacer una perforación más lejos y tratar de que ahí desemboquen, que eso es sumamente complicado. Pero en la primera porción casi no podemos hacer una enterectomía por eso, ¿verdad? Bien, entonces veamos diferencias entre especies. Ya dijimos que el equino y el gato, por esa reborde tan grande que tiene en la papila duodenal mayor, se llama ampolla hepatopancreática. ¿Sí? Eso sí. Y en el equino y el perro tiene un conducto pancreático accesor. ¿Qué significa eso? En el equino y en el perro, vean, tenemos, esta es la papila duodenal mayor y papila duodenal menor. En equino y perro, en la papila duodenal mayor tenemos dos conductos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Hepático y pancreático, ¿sí? Y en la menor tenemos el pancreático accesorio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Eso es lo que dice acá. En cerdos y bovinos, tenemos nada más que dice, tiene una, aquí va a ser en la papila duodenal solo el hepático y aquí solo el pancreático. Se llama pancreático accesório, pero solo va a tener pancreático, están diferenciados. ¿De acuerdo? Y en el caso de pequeños rumiantes y en el caso de los gatos, no van a tener el pancreático accesorio. La mayoría de veces, en gatos puede haber similitudes con el perro, pero la mayoría de veces el gato lo que tiene es que va a haber aquí un conducto en la papila duodenal mayor, hepático y pancreático, y aquí no va a haber pancreático accesorio. ¿Ya? Entonces, más o menos, se me acabó la pila. Puede ser. Ahí está.
Más o menos es algo así. Veamos. En hemiperro tenemos un conducto hepatopancreático. Quiere decir que hay dos aberturas acá, ¿cierto? Aquí va a desembocar el hígado y el páncreas. Y en el caso del menor, solo páncreas accesorio. ¿Ya? O sea que aquí páncreas y aquí solo hígado. ¿Me explico? En bovinos y cerdo, en la grande, solo hígado, en la pequeña, solo páncreas. Y en pequeños rumiantes y gatos, solo hay la papila duodenal mayor, y ahí está el hígado y el páncreas. Hago la diferencia que en algunos casos raros hay gatos que pueden tener como el perro. ¿De acuerdo? Pero en general vamos a tomar que es así. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Solo hay papila duodenal mayor. Así. ¿Verdad? Como en estos, pero no hay papila duodenal menor. ¿Ok? Bueno, luego de esa porción del duodeno, veamos que la continuación del duodeno está acá. Hay la primera porción que se llama flexura sigmoidea. La primera porción es esta vueltecita que tenemos acá, que se llama flexura sigmoidea. Luego de la flexura sigmoidea vamos a tener una porción que va hacia abajo, que se conoce como duodeno descendente, que es esta porción de acá. Se va hacia caudal. Vean, esta aparte vamos a ver cuando vamos a llevar el pero miren, aquí está el recto, o sea que esto es craneal y esto es caudal. Luego del duodeno descendente, vamos a ver nosotros la flexura duodenal caudal. Flexura es esta vuelta que acá. Flexura duodenal caudal, que va a estar más o menos hasta la pelvis. ¿Sí? Y después vamos a tener una porción que va a ser craneal y dorsal, que es el duodeno ascendente. ¿Por qué? Porque va craneal, pero hacia arriba. Y por último va a tener una flexura duodenal yeyunal, que es esta vueltecita que va cranealmente, que es donde va a comunicarse o continuarse con el yeyuno. ¿Sí? Esas son las porciones entonces del duodeno. Flexura, ¿sí? Sigmoidea, la inicial, duodeno descendente, flexura caudal, luego sube del ascendente y luego la flexura duodenal yeyunal. Y el yeyuno y ilio, que son la última porción del intestino delgado, vamos a ver que es la porción libre. ¿Qué significa? Miren el mesenterio. Ahí está, es más laxo, se puede sacar. ¿Ya? Entonces, es la parte libre del intestino delgado, tiene forma como de espiral, vean, está dando como vueltas y lo vamos a ver. Se encuentra normalmente ubicada en el piso del abdomen, no tan dorsal, sino más ventralmente. ¿Sí? Y algo importante es que en la mucosa del yeyuno y ilio van a haber unas estructuras del sistema linfático, o sea, de defensa, que se conocen como placas de Peyer. ¿Sí? Las placas de Peyer son tejido linfoideo, el tejido linfoideo sistema de defensa, ¿ok? Y que sean bastante abundantes. Cuando hay parvovirus o infecciones virales en el perro, las placas de Peyer van a estar bastante grandes, ¿verdad? Se miran como que están inflamadas, ¿ok? Y para ir terminando, vamos a ir hablando un poquito de la parte del intestino grueso. Ya vimos duodeno, ¿sí? En el intestino grueso, pues vamos a ver tres porciones también: ciego, colon y recto. ¿Ya? ¿Por qué es grueso? Porque el lumen es más grande. ¿Sí? La primera porción es el ciego, luego el colon y el recto es la parte final que se va a comunicar con el ano. El ciego, pues, es la primera porción del intestino grueso, es la porción que se comunica con la última porción del intestino delgado, que es el ilio, ¿verdad? Entonces, importante en todas las especies, pero en el equino es donde se encuentra mayormente desarrollado. Vean, el grandote, miren, aquí en este equino es todo esto. ¿Sí? Todo esto es el ciego. Y algo bien importante, ¿se recuerdan ustedes el rumen? Cuando yo les hablé el día de ayer, les hablaba del rumen y les hablaba de una estructura externa donde lo podíamos palpar y medir sus movimientos ruminales. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese triangulito? ¿Alguien sabe? Fosa paralumbar izquierda. ¿Sí? Ok. ¿Se recuerda fosa paralumbar izquierda? Ahora,
El ciego en el equino se encuentra del lado derecho del plano medio. ¿Sí? Plano derecho, la mano está contrario a lo que sería el rumen en el caso de los rumiantes, ¿cierto? Ahora, si está al lado derecho, vean, vamos a ver que tiene tres porciones: una base, un cuerpo y un vértice. ¿Sí? Esa base es dorsal, porque quiere decir que está hacia arriba. ¿Y dónde creen que va a estar acá? Marcela, En la fosa para el lumbar. ¿en dónde crees que va a estar la base del ciego? Mira dónde está. ¿Dónde está ahí? No, acabamos de relacionar con lo que estamos hablando. ¿En dónde? En la fosa para el En la lumbar. fosa para el lumbar. ¿De qué lado? Izquierda. Derecho. Entonces está, para que lo relacionamos, va a estar en la fosa para el lumbar derecho. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar por ahí, ¿verdad? Los veo mañana, primero Dios. Más tarde los veo en su región, en la última.